Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy traemos pues un nuevo testimonio, ¿verdad? De mano del Padre Salvador. Muy buenas tardes, Padre. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Pues un placer de nuevo pues el tener un sacerdote en el canal. Para mí es un motivo de alegría, ¿verdad? Cada vez que un sacerdote pues decide pasarse por el canal y mostrar al mundo que el sacerdote no es perfecto, ¿no? Que también necesita de nuestras oraciones, que también necesita de nuestro apoyo, de nuestro cariño, ¿no? Pues eso es lo importante, ¿no? Que el pueblo cristiano pues entienda eso. Antes de que el padre pues se presente y comience su testimonio, pues me gustaría invitar a todos los hermanos que están viendo este testimonio, es que tú también puedes estar aquí y la manera para estar aquí pues la tienes en la descripción de este video, en el cual vas a encontrar un correo electrónico en el cual pues me puedes escribir para darme tu testimonio y llegar a un acuerdo pues para pasar ese testimonio pues al canal, ¿verdad? Ya nos pondríamos de acuerdo en día, en la hora y ese testimonio que con tanto cariño lo guardas, ¿verdad? Pues es cosa que tienes que sacar, ¿no? Un testimonio, pues, es como un tesoro que tenemos, pero que también tenemos que mostrarlo al mundo, ¿no? Para que también el pueblo cristiano, pues, se edifique con las experiencias de todos. Pues bien, ahora sí, Padre Salvador, pues me gustaría que nos sintetizara, pues, un poquito esa pequeña biografía para que conozcamos quién se esconde, pues, detrás de esta persona bellísima, este sacerdote de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Padre Salvador? Bien, pues soy un hombre que fue llamado por el Señor para servirle en su iglesia de una manera particular, especial, como es por medio del ministerio sacerdotal. Y pues me tomó de una familia numerosa. Somos 9 hermanos, ocupo el 5º lugar. Mis padres hace 3 años que murieron, que fueron llamados a la presencia de Dios. Y pues bueno, yo crecí en esa familia católica, mis padres creyentes, practicantes, sí, pero debo de reconocerlo, no muy asiduos, no sé cómo decirlo, la palabra, disculpen, a las Eucaristías. De repente recuerdo que yo hubiera tenido unos papás que dijeran, nos vamos todos a misa. No, claro que sí, nos inculcaron la fe. Su vida tuvo que ver mucho para que nosotros fuéramos creciendo en la fe, pero repito, sí reconozco que mis padres pues no fueron, como he escuchado de algunos otros hermanos que muy devotos, muy piadosos. Perdón, no puedo expresarme en cuanto a eso, pero a pesar de ello, bendito Dios que ninguno de mis hermanos nos salimos del carril, del caminito del Señor, y aquí estamos todos mis hermanos, que ellos viven todavía. Aquí estamos como católicos y son practicantes. Pues yo crecí en esa familia, soy originario de México, país México, estado Jalisco, pertenezco a la diócesis de Autlán de Navarro, que pertenece a la arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco. Tengo 13 años como sacerdote, como persona tengo 44 años. Nací un 25 de diciembre de 1981 y pues bueno, para gloria de Dios, aquí estoy.
contento con Cristo y trabajando. Repito, soy consciente hoy por cuanto el Señor me ha concedido que toda la palabra de Dios se cumple. Hoy creo en un Dios vivo, en un Dios cercano, en un Dios que es todo amor, que es toda misericordia. Yo tuve conocimiento de Dios, volviendo a lo de mi familia, gracias sí a mis padres. De hecho, recuerdo, y ese es un recuerdo muy hermoso que tengo en mi corazón, que quien me enseñó por primera vez a persignarme, a santiguarme, y la primera oración, no se me olvida, fue a mi ángel de la guarda, fue mi padre, que en paz descanse. De chiquito él, recuerdo que yo no me podía dormir si antes no me persignaba y si no rezaba a mi ángel de la guarda. Y yo fui creciendo y yo quería seguir rezando esa oración, pero yo quería que mi papá rezara conmigo. Él jugaba conmigo y como yo ya estaba más grande, él ya no quería, pero me bromeaba. Y le dije, pues si no reza conmigo, yo ya no voy a rezar. Pero yo si no rezaba, no había paz en mí, no había, sí, paz en mí. Y fueron muchísimos años que mi oración de cabecera fue a mi ángel de la guarda. Lo sigo haciendo como sacerdote de mi principal oración, aparte de las demás oraciones, es a mi ángel de la guarda. Es un amor muy grande que Dios me dio a través de mi padre para rezar a mi ángel guardián. Y hoy que he conocido un poco más de lo de Dios, digo gracias, Señor. Gracias porque sé de lo importante que es rezar a tu ángel guardián. Así en general, hermano José Manuel, pudiera hablarle de mi familia. Se me pasa y es muy importante decirlo. Yo vengo de una familia sencilla, humilde, pobre, pero una familia muy bendecida por el Señor. Nunca nos faltó el pan, jamás, bendito Dios, nunca lo anduvimos mendigando. Sí llegó el momento por años en donde se iba a sacar fiado, pero mi padre fue un padre que vivía su fe, a su estilo, a su manera. Yo quería que él fuera como otros, muy inclusivo en su fe, en su amor, en su trato conmigo, con mis hermanos, pero yo no entendía que cada persona somos diferentes y cada persona tiene gracias especiales, dones, carismas, y pues yo creí y quería que todos eran el mismo don, las mismas gracias, y pues hoy el Señor me ha hecho ver que no es así, y que por muchos años yo viví en un error muy equivocado, juzgándolos precisamente por eso. Pero bendito Dios que a tiempo me hizo ver que estaba en un error, me arrepentí, y hoy sé también por gracia de Dios que no basta arrepentirme, necesito hacer reparación, y estoy haciendo eso, tratando de hacer reparación. En su momento, sin saber que tenía que hacerlo, lo hacía, lo hice con mi padre, con mi madre, reparación. Ese amor que quise darles, primero, que yo esperaba de ellos y que no recibía como yo lo quería, llegó el momento en que me dice el Señor fuertemente por medio de un sacerdote, tú dalo, estás pidiendo, pero cuando estás pidiendo es porque el Señor quiere darte, pero te va a dar si tú das. Es la dinámica del Señor, y a veces esta parte no la entendemos. Le pedimos a Dios, pero no le ofrecemos. ¿Qué le ofreces al Señor? Y a mí me pedía que le ofreciera amor a mis padres para yo recibir de ellos. Bueno, pues fui una familia humilde, una familia sencilla, una familia numerosa. Bendito Dios, de esta familia salieron
todos hombres, mujeres muy trabajadores, muy responsables. Gracias a la divina providencia, 3 hermanos se hicieron de una profesión. Uno es abogado, otra hermana es una contadora y mi hermano tiene un año que es maestro. Y el Señor me sigue revelando que para Él nada es imposible y que Él es el que obra, porque de verdad que vivimos una gran pobreza como muchos, o sea, es lo más normal. Esta vida que nosotros llevamos, la vida de muchos, y sin embargo, a pesar de esa pobreza, de esas carencias, Dios se encargó de nosotros. Recuerdo que mis padres decían, hijo, ya no te podemos apoyar más, hasta aquí, hasta la secundaria, pero yo quería seguir estudiando y permítanme, yo quiero, y me permitieron y fui a la preparatoria. Muchas carencias, sí, pero Dios siempre se ha manifestado. De hecho, se manifiesta en todos, no solo en mí, se manifiesta en todos, pero no somos conscientes de esa gracia que Dios nos concede. Ahorita yo estoy hablando con toda esa gracia que Dios me ha dado, y no me refiero en cuanto a sacerdote, no, porque ya les compartiré más adelantito en mi testimonio, como siendo sacerdote, pero no me daba cuenta de cómo Dios me hablaba, de cómo el Señor se vale de personas para hablarnos, para hacerse presente, para manifestarse. Esto lo recibí no en una clase, no en una aula, no en el seminario solamente, tal cual, no. Ya fue un conocimiento directo aquí, al corazón. Y es algo que nadie me puede refutar, porque sé que muchos han tenido esta experiencia de Dios y yo no puedo explicarlo cómo, pero hoy sé que Dios está vivo y que el Señor se manifiesta a través de las personas, en los acontecimientos, y en todo momento, el Señor está obrando. Por mi falta de fe, yo no lo miré así en mi etapa de adolescencia, de juventud, no siempre. Yo crecí con muchos vacíos existenciales. De los más fuertes fue esa falta de cariño, de amor que yo anhelaba de parte de mis padres. Y miren, hermanos, que mis padres no fueron groseros ni conmigo ni con mis hermanos. No fueron esos padres, como tristemente me ha tocado mirar, esos padres que tienen unas heridas tan grandes en sus corazones que siguen dañando a quienes están a su alrededor. Bendito Dios, no fue el caso de mis padres. Mi padre sí fue muy recio en su momento. Fue un padre que con la mirada te controlaba, que te respeto, porque a él no vas a andar con tus cosas. Sin embargo, yo nunca le tuve miedo, jamás. Mis hermanos le tenían miedo, yo no. Pero siempre me conduje con él con respeto y con la verdad. Cuando yo miraba que él se quería pasar con mi madre en algunas actitudes, a ver, papá, espéreme, porque esto, que así, porque allá, salía en su defensa, porque mi madre en un tiempo fue muy sumisa, muy sumisa, muy callada, lo que él diga, le tengo miedo, y yo, no, mamá, no se deje. Yo tenía mis 12, mis 13 años y no se va a dejar, yo la voy a ayudar, yo la voy a cuidar. Y mi hermano, un hermano, el mayor, él era muy duro, pero porque así fue creado por mi padre. Mi padre decía, aquí los hombres no barren, no limpian la casa, no nada, aquí los hombres son hombres y trabajo del campo. Y como éramos muchos y yo estaba en medio, pues me tocaba ayudar a mi madre y lo tenía que hacer escondidas,
porque si mi padre me miraba, mi hermano me miraba, era para que me la acabara, más de mi hermano, que me trataba de lo peor, que eso le hacen las viejas y machista, pocas palabras, machista. Sufrí mucho, mucho con mi hermano por defender a mi madre sobre todo y a mis hermanos. Fue una herida que yo luego digo, ya no voy a llorar en mis testimonios, pero luego sale y digo, oh, ¿qué pasa? Yo digo que ya me sanaste, pero no sé por qué me llega. Amo a mi hermano, los amo y los amé. Y ya esa vida de pleito entre hermanos ha desaparecido, pero gracias a Dios. Entro al seminario y esos choques que había con dos hermanos, un hermano y una hermana, desaparecieron por gracia de Dios, no por arte de magia, como luego dice, no, por gracia de Dios. Dios a todos fue moldeando y pues bueno, yo llego a ordenarme sacerdote para gloria de Dios. El Señor me quiere este ministerio un 10 de diciembre del 2011 y empieza una vida nueva, una vida diferente. Yo antes de ordenarme tuve mi experiencia con Dios. Siempre fui una persona que me gustó mucho la oración, y me gustaba mucho la vida de los santos, sobre todo la vida de San Francisco de Asís. Me llamaba mucho la atención. Esos santos, los monjes que se recogían, yo dije, ¿por qué no soy franciscano? ¿Por qué no fui franciscano? Pero no, hoy sé que los caminos del Señor no son nuestros caminos y que nuestros caminos no son los caminos del Señor y que Dios no se equivoca y que estamos donde debemos de estar y que allí nos necesita el Señor. Así que no añoro estar con los religiosos o somos por gracia de Dios. Pero ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque mi trato, mi relación con Dios en el seminario fue muy bonita. No me costaba en la oración entrar en ese recogimiento, pero que yo tuviera las experiencias que después me regala el Señor, no, ni sabía que existían, ni me imaginaba que se podían dar, ¿no? Yo normalito, en introductorio nos enseñaron los métodos de oración de San Ignacio Larrañaga, de Ignacio Larrañaga, y bien, pero me ordenan sacerdote y yo seguí viviendo mi vida como si no estuviera ordenado. Decimos en México o en mi rancho, para ser más preciso, no me caía el 20 de la gracia que había recibido, de cuánto el Señor me había confiado. En mi mente era como si recibiste un título más. Hasta allí sí que implica más responsabilidades, pero no sabía de todo lo que el Señor concede a sus sacerdotes, no lo sabía. Entonces, mi vida la llevaba normal, y que era normal, celebraba con responsabilidad, tratando de respetar tiempos, confesaba. El Señor me ha concedido la gracia de confesar. No sufro por confesar a las almas, no lo sufro, lo disfruto. El Señor me da mucha paz, me da su luz. El Señor habla a través de, me ha permitido, sé que no soy yo de antemano, lo que he vivido y lo que les comparta, sé que no he sido yo,
Sé que Dios me lo ha concedido, no porque sea santo, no porque sea humilde, no lo soy, quiero ser, pero por pura misericordia, porque Dios ama a su pueblo. Hoy lo sé, me ha tomado y es algo hermosísimo que pasa y que me ha permitido ver y sentir en el sacramento de la Santa Unción. Pero bueno, lo confieso con vergüenza y todo para gloria de Dios, que después de terminar estas actividades pastorales, decía, ya, sigue mi tiempo. Me olvidaba de la palabra de Dios que dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ah, no, yo dejaba espacio en mi corazón para mí, para el mundo, para mis amigos. Y la palabra que por varios años estuve mencionando, me lo merezco. Es que me lo merezco, es que soy el sacerdote, es que me cansé, es que ya trabajé, es que ya serví, es que ya cumplí el cumplimiento, ya cumplí, ya el tiempo que queda es para mí. Y pues entonces, hermanos, me permitía una cerveza, 2 cervezas, me enviaron a la playa, a la costa, el calor, luego pretextos, quiere la muerte. Y uno que baja la guardia, cuidado con el enemigo. Hoy lo confieso, llegó a mí el vicio del alcoholismo. Tuve ese vicio sin darme cuenta y sin quererlo reconocer. Hoy, por gracia de Dios, sé que la persona alcoholizada, ¿qué no hace? Lo que nunca imaginó, lo que nunca pensó. ¿Hasta dónde nos puede llevar el enemigo? ¿Hasta dónde nos puede arrastrar? Cuando uno nomás dice, será más una, es que dos. El enemigo tiene su objetivo y es muy claro. Y pues yo estaba joven, no medía consecuencias. Hoy sé que el Señor me libró de la muerte muchas veces, porque apenas agarré el volante y que fue en una semana y yo ya andaba dándole como que se llevaba años de conduciendo. Tuve un accidente un 4 de diciembre del año 2000, porque era diácono. Era un año como diácono, 2009, casi 2010, tuve un accidente mortal, quedó la camioneta hacia arriba, las llantas, Dios me libró a través del cinturón, no me libró el cinturón, fue Dios, así que hoy sé que Dios se vale no solo de personas, también de cosas, de objetos para ayudarnos. Eso me queda muy clarito, no fue el cinturón, fue el Señor a través de, y fue un 4 de diciembre, iba a una de la Virgen de Guadalupe, y bueno, ¿qué pasa allí? Ni un solo rasguño. El Señor me empezó a dar signos de su poder, de su presencia, de su misericordia, de su amor que tanto quería, que tanto buscaba y que no me daba cuenta. Y yo lo estaba buscando ahora en el alcohol. Y Dios quería darme ese amor que todo lo sana, todo lo limpia, lo libera, lo llena. Pero yo todavía no lo conocía. Decía conocerlo, pero no conocía sinceramente a ese Dios vivo. Y pues bueno, allí me da el primer signo. Bueno, ya lo había recibido en cuanto a mi ministerio, pero todavía no era consciente de eso. Esto fue hasta después. Allí sí ya fui más consciente porque ni un solo rasguño, ni mi persona, ni la misma camioneta. Y yo todavía no me explico cómo, pero sí quedó volteada, ni un solo rasguño. De hecho, entre personas, algunas personas mismo la voltearon
Y en ese mismo momento yo la aprendí y me fui al templo a celebrar. Por mi ignorancia yo no sabía que podía explotar, podía pasar. No, yo como que si nada pasó. Y yo, para que mi señor cura no se enterara tampoco, yo como nada, y voy. Bueno, apenas pasaron unos días y ya empieza esto que todavía no sé cómo llamarlo. Ustedes igual y ya sabrán cómo llamarlo, ya en su momento me lo dirán. Pero el Señor ya me empezó a hablar como Dios habla, en el silencio, a través de estos acontecimientos. Pero Dios habla a tu corazón. No lo escuches como escuchar a las personas, pero es como lo estás escuchando. Así empecé a hablar y hasta la fecha es como si lo sigo escuchando. No sé cómo llamarle esto, pero ha sido Dios. No es de algo que me imagine, no. Bueno, ¿qué es lo que me dice el Señor aquí? Con toda claridad, y esas palabras las sigo recordando. Me dijo que si yo moría en ese accidente, yo me condenaba. Yo me iba a condenar. Pero gracias a mi madre, a la intercesión de nuestra madre, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, Él me daba esta otra oportunidad de vida. Y yo fui consciente de eso y sigo siendo consciente de que por misericordia de Dios, por intercesión de la Virgen María, recibo esta otra oportunidad. Y dije, Dios mío, ya voy a cambiar, ya voy a ser mejor persona, te creo. Pero resulta que no le creí. Y digo, no le creí porque al mes andaba volando otra vez en las carreteras. Dios sí nos cree. El Señor sí nos cree, pero bueno, yo dije que le creía, y en ese tuve otro accidente al mes y allí se dobló el chasis de la camioneta. Allí sí ya hubo más daños del vehículo, sí, de la camioneta. Allí sí mi cabeza medio se me abrió por dentro, algo así me explicaron, pero por gracia de Dios me sobaron, algo me hicieron, quedé bien. Para esto, hoy sé que todo lo que hacemos, lo que vivimos, y lo sé por gracia de Dios, por la gracia que el Señor me ha ido dando, compartiendo, confiando, hoy sé que todo lo que hacemos es manifestación de la vida que estamos llevando. Esa velocidad que tenemos en nuestra vida diaria habla de ese aceleramiento, ese activismo. Y se nos da mucho a los sacerdotes, activismos, los ismos que nos llevan al abismo. Todos los ismos son malos y nos llevan al abismo. Hoy lo sé, y pues a mí me estaban llevando y no me daba cuenta. Bueno, hermanos, pues para esto es mi primer año de sacerdote, era diácono allí. Me envían un año como vicario, y allí como vicario tuve mi primera experiencia con el enemigo. Fueron dos experiencias, una a las 12 de la noche, no sé por qué a ese horario, pero a las 12 de la noche, estando despierto, bueno, entre despierto y dormido, pero pues yo digo que estaba despierto. Mi cuarto daba a la calle, pasó una carreta, pero de veras, y con caballos. Y bien curioso lo que es la vida espiritual, y también yo sé que muchos de ustedes lo saben, que sin que miremos, aquí está, tenemos la imagen. Yo ni siquiera me levanté a mirar, yo no la miré, pero aquí lo tengo, y era todo negro, todo negro. Los caballos eran de esos caballos que, por cierto, en España hay muy hermosos, no sé la clase de caballos, pero esos caballones grandones, muy bonitos, negros, y jalando una carreta. Y la persona que iba allí arriba, de negro, todo de negro.
esa fue mi primera experiencia y sí me asustó, pero yo no llevaba una vida de oración allí todavía. La llevaba en el seminario, pero luego me hago sacerdote y pues no me ve el rector, no hay quien me esté cuidando, vigilando. No digo que esa sea la vida de todo seminarista o sacerdote, no, estoy hablando de mi experiencia, no hablo de mis hermanos. Entonces, esa fue mi primera experiencia y entre que le hago caso, entre que no, dije, pues pude haber estado dormido, pero fue más real que lo que conocemos real. Así es lo espiritual. Lo espiritual es más real que lo que consideramos real. Un juego de palabras, un trabalenguas, llámenle como quieran, pero me disculparán por no saber cómo comunicarme. Pero sé que el Espíritu Santo los va a iluminar y sé que les va a hacer entender lo que quiero decir. Mi segunda experiencia fue allí con el enemigo. Allí vivía un brujo de los grandes brujos por muchos años, se llama Ayutla, Jalisco. Está cerca de Talpa, un santuario mariano muy conocido aquí en esta región de Jalisco. Y bueno, hay una señora que pide al señor cura que vaya a bendecir su casa, pero el señor cura ya sabía la historia de que allí había vivido ese gran brujo, fuerte, poderoso, muy famoso, muy conocido, y ella era la hermana. Y como yo no sabía, ni el seminarista que estábamos allí, pues nos mandó, hasta después él mismo lo confesó con nosotros. Y mi experiencia allí fue que en cuanto llego y la señora abre la puerta, era una ancianita, ya tendría algunos 85 años, y lo curioso de ella que tenía mucha fuerza y se movía para allá y para acá mejor que uno. Bueno, en cuanto abre la puerta de su casa, estaba una cama. Pues de abajo de la cama me aventaron una botella de esa de vidrio, como de medio litro de jugo, no digo la marca. Y pues bueno, a medio viento. Y bien curioso que en cuanto va a pegar en mi alba, no me pega, baja, pero lento. Y yo cuando había mirado eso, jamás. Sí me quiso entrar el miedo, la verdad, o me entró el miedo y estaba muy feo todo, se sentía algo muy, muy feo, yo nunca lo había sentido. La señora quería que fuéramos por todos los rincones, apenas llevaba un año de sacerdote, como sacerdote, y pues bueno, esa fue una experiencia leve, pero ya el Señor me iba permitiendo ya ser testigo, no solo tener conocimiento de libros, no, tener conocimiento, ser testigo de que el mal existe, el bien existe, pero el mal también. ¿Y esto para qué? Pues para que me preparara. Pero pues yo seguía en mi vida de jovencito soltero, por mencionarlo así. Al siguiente año, a un año de sacerdote, me hacen párroco. Allí en esa mi primer parroquia, San Isidro Labrador, duré 4 años y ahí es donde tengo mi primer encuentro con el Señor. Mi primer encuentro con el Señor, Dios se valió de la frialdad del pueblo espiritual. Era un pueblo que casi no iba a misa, muy poco. Eran buenas gentes, son buenas personas, pero pues casi tiempo para Dios, ¿no? Y allí es donde el Señor, donde tengo el encuentro con el Señor, no buscándolo, porque según yo era para el pueblo, pero Dios quería que me encontrara con Él. No era el pueblo, era yo. La frialdad de los demás era un reflejo de mí. Y así pasa, vuelvo a decirlo, en la vida espiritual. A veces decimos, mi esposo está mal, mis hijos andan mal, el pueblo está mal, el sacerdote está mal. Y como nos falta la gracia de Dios, no alcanzamos a ver que Dios allí nos está hablando
y que Dios dice, revisa tu interior, ¿cómo estás tú? Te estoy hablando de ti, cambia tú y cambiarán los demás, los de tu casa, los de tu entorno. Y a veces a Dios le decimos cómo, le queremos decir cómo, y mientras no aceptemos su palabra, mientras no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, pues nada cambia, porque no dejamos a Dios actuar. Pues yo sí lo dejé, pero según yo, porque quería ayudar al pueblo. Y para esto, hermanos, pues invitamos a hermanos de la Renovación Carismática. En mi tiempo de adolescencia y de juventud, yo pertenecía a grupos que las personas que atendían esos grupos eran de Renovación Carismática. Así que para mí no se me hizo raro y me encantó el canto, la oración, pero no eran personas exageradas, no eran personas que estaban fuera de la iglesia. Lo digo porque tristemente en su momento, por lo menos en mi diócesis, no sé en otros lugares, sí hubo algunos abusos de renovación carismática que empezaron a entrar en desobediencia. En su momento, sacerdotes con el obispo, laicos con los sacerdotes, y entonces donde hay desorden, no está Dios. Dios no obra. Y pues bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en el seminario, de repente, si tú decías que eras renovado, que creías en estos grupos, en el Espíritu Santo como obra, era de que te satanizaban, era de que te etiquetaban, y entonces yo guardé mi ser carismático, porque no quería que me dijeran carismaniático. ¿Cómo tú crees en los demonios? ¿Y cómo crees? Y era una burla, el burlarse. No de todos, de algunos. Saludos y bendiciones a estos hermanitos, que por cierto, uno de ellos es mi compañero. Ya cambió, ya Dios ya lo tocó también. Bueno, hermanos, entonces empezamos a organizar retiros espirituales, y estos retiros espirituales pues fueron con Renovación Carismática. Yo no había tenido experiencia con el enemigo en cuanto a oraciones de liberación. No. Sí, tuve toda mi formación en el seminario y muy bien, y mis respetos para los maestros, y de hecho esta diócesis de Autlán, Jalisco, han salido nuncios apostólicos, obispos, a uno de ellos ya es emérito, cardenales. De hecho el actual cardenal de Guadalajara fue el rector de allí el seminario. O sea, hablo de que el conocimiento lo recibimos, pero me faltaba el otro conocimiento, ese especial que solamente el Señor te da, y Dios te lo da cuando le abres tu corazón, o también cuando ya ve el Señor que te estás perdiendo y dice, voy a aventar mi última tabla de salvación. Y bueno, pues fue mi caso. Teníamos retiros seguiditos cada mes. Yo no sabía todo lo que se venía, y pues el Señor me tocó, me permitió ahora sí que tocar el cielo y el infierno, porque me permitió esas experiencias con el enemigo, pero también esas revelaciones con él. Todo esto, hermanos, lo digo para gloria de Dios. Solo es mi testimonio, ni quiero convencer a nadie de ni mucho menos, porque hoy yo sé que poderoso solo es el Señor, que ni aunque yo quiera cambiar puedo, si Dios no obra en mí, si Dios no obra en nosotros. Eso me ha quedado claro. Y pues bueno, les decía que mi primera experiencia allí con el enemigo, y aparte, claro, Dios, fue cuando me dijeron los que organizan los retiros. Me dicen, padre,
le vamos a hablar cuando haya alguna situación especial. Usted viene y pone manos y ora. Y yo lo que quería darles a las personas y que se abrieran al Señor. Entonces dije, sí, ustedes díganme lo que tengan que hacer y yo lo hago. Entonces me hablaban. Y mi primera experiencia en ese retiro carismático fue cuando una persona se empezó a poner muy mal, a gritar, a hacer sonidos muy, muy feos y a moverse feo. Me hablaron los servidores, voy, me dicen, padre, póngale las manos y ore por él. A lo que Dios me daba a entender, yo oraba por él, intercedía, y eran hombres fuertes, porque me tocó con otro también, hombres fuertes que no los podían, los servidores, que ellos también eran fuertes, no podían. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que apenas les imponía las manos y no se podían mover. No se podían mover. Claro que en el nombre del Señor les ordenaba, los ataba, les amordazaba, claro, al enemigo, y así las oraciones que tenía que hacer. Y yo así bien sorprendido. Y dije, wow, Dios santo. Dentro de ese retiro se escuchó, en todo el retiro empezaron a llorar muchos niños, a gritar por aquí, gritar por allá, y llorando, y yo decía, no, no me van a, Señor, que no me distraigan, yo voy a seguir orando. Cuando se termina el retiro, compartimos todo lo que se vivió, y yo ya les compartí esa experiencia de los niños, de cómo todos esos niños, esa gente que gritaba y lloraban, me querían apartar de esa oración. Pues hermanos, mi sorpresa fue de que nadie lloró. Es más, no había niños. Y yo, santo Dios, pero yo los escuché, ¿cómo? Y así fue, Dios me fue revelando todo eso, fui teniendo esas experiencias. Una experiencia que el Señor me permitió, y creo que fue también en ese primer retiro o en el segundo, mi experiencia con la Virgen María, su presencia. Yo ya había escuchado de ese olor a rosas y yo era escéptico. Yo era así como decían, ver para creer, porque yo decía, no, a mí no me van a meter gol, no, es que a Dios no lo vamos a andar engañando. Y pues yo muy racionalista. Y si no pasaba por la razón, yo no creo. Santo Dios, Dios nos perdone. Y pues dice el Señor, allí voy a ver ahora qué vas a decir de ti. Y rezando el rosario, perdón, la primera experiencia rezando el Santo Rosario no fue el olor a rosas. La primera experiencia fue con el enemigo. Sentí su presencia, no lo miré, nunca le he mirado, pero sentí su presencia y yo no entendía. Yo decía, pero si estoy rezando, pero si le estoy rezando a la Virgen, ¿por qué? ¿Por qué? Yo decía, allá está en el curato, allá me está esperando y allá está. Y yo estaba solo, yo lo decía para mí mismo, pero seguía rezando. En oración le preguntaba al Señor por qué esto, y el Señor todo lo revela en su momento y cuando lo necesitamos. El Señor me hizo ver, hermanos, si yo estoy rezando y tengo esa experiencia, no es que no esté rezando bien. Lo que pasa es que esa es simplemente una gracia que Dios me concede para que me dé cuenta que el enemigo existe, lo vea o no lo vea, lo sienta o no lo sienta. Por eso dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. Pero fue necesario que tuviera esas experiencias que les estoy compartiendo, porque yo sí creía, pero teóricamente, sí creo en Dios, pero está allá detrás de las nubes. Me meto a mi cuarto y ya no me ve el enemigo, me meto al templo y ya no me puede hacer nada. Santo Dios, no es verdad eso. Jesús está vivo, el Señor nos ve, el Señor ve lo que hay en tu corazón. Hay muchas experiencias que por el tiempo pues no lo puedo estar compartiendo, pero esto que hablo y lo que hablo no es solo de conocimiento del libro, sino
mismas experiencias que el mismo Señor me permitió vivir porque Él sabía lo incrédulo que era, aunque yo decía que creía en Él. Entonces les decía, mi primera experiencia rezando el Santo Rosario fue saber que el enemigo me acechaba. Y así como que, ay, Padre, pues veo qué hacía. No, es que nos acecha a todos nos acecha, a todas las almas, no al más pecador, no al más santo, a todos por igual nos acecha. ¿Por qué? Porque Él sabe que el lugar que tenía con el Señor ya no será para Él jamás. Entonces Él quiere llevarse con Él a los más que puedan. Y yo no sabía eso, yo dándole poder al tomar, al fumar, al dejarme tiempo para mí con los medios de comunicación, televisión, celular, tantas cosas que en sí no son malas, pero cuando dejamos que nos controlen, ya nos perdimos. Cuando no ponemos orden en las cosas materiales, en los bienes que Dios nos da, nos perdemos. Y a mí me estaba pasando eso. Después, rezando el Santo Rosario, pero en ese transcurso de los retiros, porque fueron como 5 o 6 retiros cada mes. Entonces, las experiencias que el Señor, no solo a mí, porque nos reuníamos cada semana y compartíamos, eran hermosísimas, pero eran con el enemigo y eran con Dios y eran de Dios. Ahora sí les comparto cuando ando rezando mi rosario, y ahora sí esa experiencia de rosas que hasta este año 2024 no he vuelto a tener. Fue la única vez y fue como media hora, más de media hora, pero un olor a rosas hermosísimo, hermosísimo. Yo soy de muchos olores, a mí me encantan los olores. A mi cuarto o aquí allá ando poniendo olores, me gustan, pero como ese olor jamás lo he vuelto a percibir. Y creí en la presencia de nuestra madre de esta manera. No, yo sé que no es la única y sé que no es lo normal, no, y sé que Dios no da, vuelvo a repetirlo, no da estas experiencias solo, no, a los santos, no, igual y nos las da a los más pecadores para que nos arrepintamos, para que creamos de creer, para que dejemos la vida de pecado. Esa fue mi experiencia con nuestra madre, y la experiencia después con el enemigo que he contado fue a las 3 de la mañana, recibo la bofetada así literal del enemigo y me despertó y me llevó muchísimo miedo, y lo primero que hago es ponerme de rodillas y rezar, y recuerdo que me dormí rezando. No supe a qué horas dejé de rezar, y rezaba a San Miguel, Arcángel, y rezaba el Magnífica, y rezaba credos y Padres Nuestros y Aves Marías. No sabía qué rezar, no sabía cómo obrar, pero Dios de todo se vale para hacernos sentir que nadie es más poderoso que Él. El enemigo puede llegar a amedrentarnos, llegar a decirnos, yo soy el poderoso, pero poderoso solo es el Señor. Nosotros le hemos dado poder al enemigo cuando pecamos, pero apenas vamos a recibir al Señor en el sacramento de la reconciliación, y el Señor le arrebata, le quita ese poder que nosotros le dimos. Y pues bueno, cuando Él me golpea, el chasquido es el que me despierta y me pega con esta parte. Y algo que a mí me sorprendía en ese rato, pero no le di mucha importancia, es que estaba frío. Y yo en mi ignorancia decía, pero ¿por qué está frío? Se supone que Él está en el infierno, entonces debe de estar bien caliente, porque yo sentí frío como hielo. Y al siguiente día, pues todo en oración, el Señor me hace ver que la vida es fuego. El Espíritu Santo es
es fuego. ¿Y por qué está frío? Porque es muerte, porque no hay vida. Él es muerte. Satanás es muerte. Por eso oremos, hermanos, por los hermanos que rezan a la satánica muerte, que de santa no tiene nada, porque la muerte es el mismo Satanás. Es él. La sangre de Cristo lo reprenda. Y aquí comparto brevemente lo que es el poder de la sangre de Cristo, porque yo tenía miedo, porque no me dejó en paz el enemigo. Entonces me deja en el teléfono, en la contestadora, me deja 2 mensajes. El primero de ellos es un niño y todavía lo sigo recordando. Es como si fuera ayer. Y apenas escucho su mensaje y me transporta al desierto, todo arena y todo caliente. Y lo que dice este niño allá a lo lejos, y así como pidiendo ayuda al Shabbat, no sé qué diga porque es una lengua que no conozco, pero sé que es el enemigo porque apenas lo escuchaba y solita la piel reaccionaba así muy feo, muy feo. Y después, a los días, a la semana, me deja otro mensaje, pero ya no es un niño, es un hombre y es adulto, y es una voz muy ronca, muy fea, muy feo. Pero antes de que dejara el mensaje, la contestadora decía: usted tiene un nuevo mensaje, 6, y un montón de 6, y después una pausa, y ya salía el mensaje, y en cuanto lo escuchaba, el cuerpo se enchinaba muy feo. Fui con mis hoy comadres, pero que conocí desde seminarista, mujeres de oración, de adoración, probadas en su fe, gente bien, nada fanáticas, todo muy bien. Han pasado por grandes tribulaciones, por cierto, pero el Señor les ha ayudado, tienen muchos dones, pero no lo andan pregonando como algunos, con respeto lo digo, pero es la verdad. Y ellas me dicen, primero me dejan que les cuente, y hasta se reían de mí. No se burlaban, solo se reían, pero porque ya habían vivido eso. Y yo decía, ¿cómo se ríen si yo estoy sufriendo, si yo todavía siento miedo? Y me dicen, padre, vamos a ir al Santísimo. Yo no sabía del poder de la oración. Imagínense, hermanos, con vergüenza lo digo. No sabía del poder de la oración. No sabía de ese poder de ir, de estar frente al Santísimo, de orar. Y me dicen, vamos a ir a orar por usted. Cuando yo les estoy contando, mi cabeza casi estallaba de dolor. Mucho dolor de cabeza, mucho era lo que traía. Y lo curioso es que apenas entramos en el lugar donde está el Santísimo, nos ponemos de rodillas, no iban ni 5 minutos, serían 3 minutos, ¡pum! Desapareció mi dolor de cabeza. ¿Y cuál fue la oración? La oración a la sangre preciosa. Con mucha vergüenza, hermanos, les digo yo que sabía de la sangre preciosa. Muchos se querrán rasgar sus vestiduras y dirán, ¿cómo es posible que no les enseñen, que no les digan? Digamos que sí me enseñaron, pero quizá, decía un amigo, quizá en ese momento yo salí al baño, yo no sé a dónde fui y me pasé esa clase, perdón, pero no son los demás, soy yo. Y así pasa, el Señor nos da sus clases, pero cuando no ponemos atención nos perdemos esas grandes lecciones. Y entonces me dicen, padre, cúbrase con la sangre de Cristo. Y de allí vino ese amor a la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Primero a mí me causó admiración, dije, ¿cómo a la sangre? ¿Pero por qué a la sangre? Santo Dios. Y luego por primera vez escucho de la medalla de San Benito Abad. Padre, le vamos a regalar este crucifijo que está exorcizado, y para mí otro escándalo. ¿Cómo? Pero dentro de mí,
¿cómo que estás exorcizado? El exorcismo es para las personas. Ideas que uno tiene. Dije, santo Dios, cuánta ignorancia espiritual la mía, Dios santo. Y lo que ellas me dijeran, me lo pusieron, yo dormía con él y yo ni lo quería soltar y era mi protección. Bueno, pues al siguiente día voy frente al Santísimo, me llevo mi ritual de la sangre preciosa que yo no sabía que existía, ellas me lo regalan, empiezo apenas, abro el libro y apenas voy a empezar cuando las lámparas, eran las 6 de la mañana, todo oscuro, cuando las lámparas truenan y me entra aquel miedo y dije, señal que esta oración es bien poderosa, con más razón la hago y no la dejo, y le seguí. Y hasta la fecha, bendito Dios, que estas mujeres, Dios a través de ellas se valió para hacerme ver el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay como cubrirnos con su sangre, no hay como permitir que el Señor nos esconda dentro de su sacratísimo corazón y ahí el enemigo no nos puede hacer nada. Esta fue mi experiencia en cuanto a con el enemigo. Después, hermanos, me invitan a un retiro carismático para puros sacerdotes, fue en Querétaro, fue a nivel nacional, perdón, se me olvida el nombre, pero es de renovación. Cada año hacen este retiro. Dios mío santo, lo que me esperaba no lo sabía. Los de renovación me invitaron, yo fui, el Señor me empezó a formar y me fue quitando lo que yo tenía y creí que no iba a dejar, porque para recibir la gracia de Dios necesitamos dejarnos vaciar por el Señor. Si no nos vaciamos, si no hacemos renuncia, la gracia de Dios no puede venir a nosotros. Me lo dejó claro el Señor y le dije, Señor, aquí estoy, solo pues dame tu gracia para entenderlo todo, comprenderlo, recibirlo como tú quieras. Yo era muy amante de música del mundo, banda y música, que no es mala, pero pues yo ya iba con corridos y de esos que decimos pesados. Yo decía, pues bueno, me gusta el ritmo, no creo y no estoy de acuerdo en lo que dicen, pero Dios, cuidado con lo que escuchamos, cuidado, hermano, con lo que ves, cuidado con lo que hablas, aunque tu intención no sea mala, la intención del enemigo es clara, y si tú no pones atención, de eso se valdrá para hacerte caer. Y pues bueno, se valió de todo eso que menciono para irme perdiendo poco a poco, pero el Señor me lo fue quitando. Pero cuando el Señor nos quita, nos da. Nunca te quita y te deja sin nada, no. A mí era necesario que me quitara esa música y yo no sabía que existía la música católica con banda, con mariachi, con tantos arreglos tan hermosísimos. Pues empezó a formarme. Yo era muy visual, muy de televisión, 35 años, mi vicio en la televisión, hacía mis actividades, pero luego corría a la televisión. Me lo fue quitando el Señor. ¿Y qué es lo que me dio? Testimonios, y claro, los miraba en pantalla, testimonios. El primer testimonio que escuché fue el del padre Wilson Salazar, muy hermoso su testimonio del padre Wilson Salazar, sacerdote colombiano, del padre Calleja, también colombiano, se me olvida su nombre, pero esas experiencias con el enemigo, y yo me identificaba, y es donde comprendía, porque llegaba un momento, decía, no me estoy volviendo loco, y Dios, y si me vuelvo loco, no, pero ya luego me confirmaba. Hoy sé que Dios confirma, cuando algo viene de Él, Él te confirma, no es solamente una vez que tú lo recibes y dices, ya es así, no, si es de Dios, Él te lo confirma, y a mí me lo confirmaba, y hasta la fecha sigue confirmándolo, y pues yo ya no dudo del Señor. Entonces a mí me fue formando con esos videos, testimonios, con vida de santos,
sin que supieran ni demás, pero pues Dios lo sabe. A mí me llegaban muchísimas DVDs, porque todavía se usaban en ese tiempo, por medio de una hermana, sus patrones, muy católicas, de muchos retiros, y ellas ya habían mirado esos videos, y pues mira, Laurita, estos, para tu hermano, el padre a lo mejor los necesita para las catequesis. Pues sí, para la catequesis, pero Dios me estaba catequizando a mí a través de los laicos, a través de estos medios. Y yo, ¿cómo esto? ¿Cómo aquello? Entonces, a través de las vidas de los santos, de testimonios, de prédicas en los retiros, yo admiraba a muchos predicadores y yo decía, uy, Señor, yo quisiera ser como ese padre, yo quisiera predicar y con esa fuerza y sin miedo y sin temor, pero luego me hacía chiquito y decía, no, Señor, ¿yo cuándo? Y me quedaba solo en la admiración. Todavía mi fe era muy pequeñita y me olvidaba que el Señor es el Señor y Él es el dueño de los dones. Y si le pides al Señor, Él te los va a dar. Y para su pueblo, te los da para su pueblo. No te los da para ti. No te los da para que te adornes. No, te los da para salvación de su pueblo. Pues yo no creía lo que venía. Más bien no sabía. Pero ¿qué es lo que viene? Me invitan a ese retiro de sacerdotes una semana, apenas entramos y había toda como una sinfónica, y en cuanto empiezan aquellas trompetas, en todo Dios me hablaba, en todo, de una manera muy especial. Iba entrando el retiro, yo no digo que miré el cielo, pero es como si lo mirara. Iba entrando y yo me deleitaba, me gozaba en el Señor y wow, y los cantos bien ungidos, esa orquesta, no sé cómo llamarle, pero tenían de todos los instrumentos, muy ungida. Es de Colima, México, por cierto, ellos. No, perdón, de Aguascalientes, no sé cómo se llamaba, creo que era Ríos de Agua Viva, algo así. Bueno, los dos predicadores son unos santos predicadores. Uno de ellos, recuerdo, es el padre Hugo Estrada. No recuerdo su nacionalidad, pero es un sacerdote pequeñito, sacerdote pequeñito físicamente, pero es un hombre grande, grande en el espíritu, un hombre que habla con aquella dulzura, con aquella humildad, con aquella paciencia, pero la palabra de Dios entra en tu corazón tan hermosísimo que yo en él miraba al Espíritu Santo que nos hablaba con aquella humildad, pero a la vez con aquella fuerza, pero en la palabra, algo hermosísimo. Y el otro padre es un obispo, estaba en El Salvador en ese tiempo, perdón, se me olvida su nombre, en ese tiempo le estaba encargado de la pastoral, iba a decir penitenciaria, pero que tiene que ver con los reclusorios. Bueno, en él era una voz muy fuerte, muy clara, parecía que te estaba regañando, pero con aquel amor, con aquella caridad, que ahora sí que decías, merezco más, deme más. Y en él yo miraba y escuchaba la voz del Padre, algo hermosísimo. El jueves tuvimos lo que es Pentecostés, lo que es los dones, lo de la venida del Espíritu Santo, esa celebración, y algo hermoso, nos dijeron que pidiéramos los dones y algo hermoso. Sinceramente, no pasó nada. A mí me tocó estar con un sacerdote hospedado, era de Belice, creo, también venían de otros países, y él decía, padre, ¿qué dones tienes? ¿Y cuáles te dio? Y yo, pues ninguno, yo estaba lleno de paz,
lleno de gozo y recibiendo todo. Pero yo decía, no, pues ninguno, pero pues a lo mejor no me lo merezco, o no pedí bien, o no oré, decía yo entre mí. Y ya otros compartiendo de algunos dones que el Espíritu Santo les había dado. Yo no me entristecía porque yo dije, pues al tiempo de Dios, y pues yo apenas tuve un encuentro con el Señor y ya quiero que me dé. Pues no, no es así. Eso yo decía. Se llegó el viernes y ya nos vimos. Se llega el domingo y en las parroquias, santo Dios, la primera manifestación del Espíritu Santo y de los dones, lo digo para gloria de Dios, que el Señor me permite ver. Primero fue mi confesión con todo el pueblo de quién era yo. Mi primer testimonio fue allí. Y algo claro, hermanos, porque ha de cuenta que había dos en mí. Uno decía, cállate, no digas eso, qué vergüenza, no digas. Y el otro no le hacía caso, estaba hablando, y es que Dios esto, y yo soy esto, y yo era y Dios me sacó de aquí, y me sacó de allá, y era borracho, y era todo. Y el otro, no lo digas, y espérate. No digo que él era el enemigo, no, porque sé que no era el enemigo. No sé cómo decirlo, cómo fue, pero era como dos en mí. No sé cómo está eso, pero así lo puedo decir. Y segundo, hermanos, la predicación. Una predicación cuando las homilías, ya Señor, no permitas que yo habla tú. Pero de repente mi mente estaba nada y ya iba a llegar el momento de proclamar el evangelio. Y le decía, Señor, no juegues conmigo, por favor, adelántame poquito. ¿Qué les vas a decir qué? Porque no hay nada. El Señor me estaba enseñando que yo no debo de preocuparme, debo de ocuparme, debo de ser un sacerdote de oración, debo de ser un sacerdote de caridad, un sacerdote que esté abierto a su gracia. Y eso no solo sacerdote, tu hermano laico, siempre que tú seas de oración, siempre que tú seas un hombre de caridad, un hombre que esté abierto a la gracia de Dios, tú no te preocupes de nada, porque en el momento el Señor hablará, el Señor obrará, el Señor actuará. Entonces decía, Señor, en tu nombre, pues yo allí voy. Iba y me ponía enfrente del pueblo y santo Dios les daba por abajo, por arriba, por todos lados. Pero ¿cómo sabía que era Dios? Sí. Porque ya estoy por terminar. Ya solamente les comparto que de los dones fue allá en la predicación. Esa fuerza con la que hablaba, pero hasta hoy el Señor me ha hecho ver que no soy yo, no somos nosotros sacerdotes, no son los predicadores, es el Señor quien habla. Hay de aquel predicador, hay de aquel sacerdote que crea que es Él. Es el Señor quien nos toma, porque es el Señor quien ama a su pueblo, es el Señor quien conoce los corazones y quien sabe lo que su pueblo necesita y se lo da. Cuando alguna persona por allí algo se sentía, decía, si supieras que Dios habló, si supieran que el mismo Señor bajó, Dios santo, cambiarían de vida, cambiaríamos de vida. Y eso por mencionar algo. Finalmente, antes de que vaya a pasar algo nuevamente con la transmisión, no quiero que se me pase esto. El Señor quiere que lo comparta y es sobre la Eucaristía, algo que recibí inmerecidamente. Lo que pasa, hermanos, que el primer milagro que Dios me permite ser testigo fue con mi padre. Cuando yo tenía como 8 años, él enferma de diabetes. Y de ese diabetes, no recuerdo el nombre, pero que te seca, te chupa todo el cuerpo. Y él ya estaba sentenciado a muerte. Tenía todos sus estudios, sus papeles. Cuando se le llevaban de emergencia en la ambulancia, nosotros ya éramos conscientes que igual lo traían en una caja. Sin embargo, por medio de la Virgen María, por su intercesión,
porque mi padre le pedía a Dios por medio de la Virgen y nosotros en la casa también, que hiciera ese milagro. Y Dios hizo ese milagro. ¿Y cómo sabemos que lo hizo? Primero, porque todo estaba en los documentos, porque nosotros lo miramos. Y todavía, para que no quede duda, mi hermano, el último hermano, que hoy es maestro, por gracias, nace un 12 de diciembre, cuando mi padre ya está muriendo y ya luego sana, queda sano y pues bueno, mi madre concibe a mi hermano y mi hermano se llama Alejandro Guadalupe porque nace un 12 de diciembre. Cuando yo entro al seminario, pues yo no creía en la Eucaristía, lo digo con mucho respeto, yo iba y lo recibía con piedad, pero es que aquí no entra ese misterio, es el misterio de Dios incomprensible. Yo decía, ¿cómo dicen que es una hostia? Yo lo voy a recibir y con devoción y con respeto, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo? Y lo recibía. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor esto de la hostia, pues se los voy a pasar, pero de que Dios existe, existe por el milagro que hizo mi padre. Y a mi madre, la Virgen María, la amo y por siempre porque por su intercesión. Y luego después lo que me pasa a mí, el 4 de diciembre, cuando mi primer accidente, la mano de la siempre Virgen María. Y después, no les conté, pero un 3 de febrero, apenas habían pasado las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria, otra camioneta se me queda sin frenos, iba a voltear, sin embargo, pues Dios obra a través de la Virgen. Bueno, hermanos, entonces compartir sobre la Eucaristía, yo decía, pues bueno, lo de la Virgen sí, los milagros sí, pero la Eucaristía no lo alcanzaba a entender. Estamos en las fiestas de mayo de San Isidro Labrador, porque era el patrono allí en mi primer parroquia, y apenas estoy en la consagración cuando el Señor, yo no lo vi, pero acá en mi corazón sabía que era Dios. Mis ojos siguieron contemplando la hostia, pero yo sabía que ahí estaba Dios. No me digan que se los explique porque no puedo. Pero yo fue puro llorar y llorar y llorar. Yo no podía seguir con la plegaria, no podía seguir con las oraciones especiales en el momento de la consagración, porque era un llorar, llorar por la grandeza del misterio del Señor. Llega el momento en el que tengo que llevar la comunión y yo seguía llorando, llorando, llorando. Y yo quería gritarle a las personas y decirles, van a recibir a Dios, lo van a recibir, por favor no vayan saludando, porque yo miraba que por ahí unas viejecitas, unas ancianitas iban saludando a la comadre y decían, no, van a recibir al Señor. Otros platicando decían, no, prepárense para recibir al Señor. Eso yo lo decía adentro, porque yo no podía hablar, porque yo era puro llorar. Les daba la comunión y yo llore, pero inconsolable. Para eso sé que no hay casualidades. Empieza con el canto de ya no eres pan ni vino. Ahora eres cuerpo, eres sangre y vienes a mí. Jamás lo había escuchado. Dios me recordaba, me hacía saber que lo que estaba viviendo no era de locos, era un regalo que me estaba dando para que creyera. Porque les digo, en este retiro que vivimos como sacerdotes, otro de los dones de las gracias me hizo ver todo el poder que tenía como sacerdote. Y dije, santo Dios, yo ignoraba de esto, de cómo el Señor a los sacerdotes nos ha dado todavía más poder que a los ángeles, porque podemos consagrar, podemos absolver, podemos dar los sacramentos. Lo digo con respeto, pero ni la misma Santísima Virgen María puede consagrar. O sea, qué hermoso el Señor, y me dio toda esa conciencia que yo no tenía. Repito, no digo que mis hermanos sacerdotes así estuvieran o así están, no, estoy hablando de mí.
Sin duda que por ahí a alguno le pasará o le pasó también. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia con Jesús Eucaristía. La segunda fue en otra parroquia, pero fue igual. Fue un solo llorar y un llorar porque yo no quería agarrar. Hoy entiendo algo a las personas cuando la pandemia que no querían recibir la comunión en la mano, sino que el sacerdote se las diera. De hecho, pues mi obispo ya no es mi obispo, ya murió, que en paz descanse, pero digan mediático, díganme lo que quieran, pero yo siempre di la comunión en la boca. Y claro, con mucho cuidado, mucho los protocolos y demás, ya cuando ya todo estuvo más grande, pues ya se tomaron otras medidas. Pero el caso, hermanos, que cuando tengo esa segunda experiencia, yo no quería tomar al Señor, yo no lo quería tocar, yo no lo quería tocar, porque decía Dios, no, ¿cómo te voy a tocar? ¿Cómo te voy a tocar? Y a mi mente venían, y tantas veces que lo he tocado, y por qué hoy no quiero. Lo toqué para mostrarlo al pueblo, y pues fue llorar. La gente no entendió, creía que había problemas en mi casa. Después, padre, ¿qué le pasó? Mire, estamos con usted. Y yo llore y llore, pero pues era no dolor, era ese amor tan grande. Hermanos, pues hasta la fecha, para gloria de Dios, sigo teniendo ese amor, ese respeto a Jesús Eucaristía. Ya no he tenido esa experiencia como el Señor me lo permitió algunos años, pero sé que no porque no tenga esas experiencias, el Señor no está allí, allí está, lo sé, y le pido perdón por mis faltas, por si no celebro como Él pide, y termino con esto, hermanos. Jesús está vivo. Su nombre es misericordia. El Señor, el amor que nos tiene, el mismo amor que nos tiene es el mismo sufrimiento que tiene por las almas. ¿Por qué? Porque sus hijos se están perdiendo, muchas almas se están perdiendo, porque han cerrado los oídos de su corazón a su palabra, porque hay mucha oscuridad, porque han preferido la oscuridad a la luz, y el Señor es la luz. Sin embargo, el Señor no se ha dado por vencido ni se dejará. Por eso hoy está tomando a muchos hombres, a muchas personas pecadoras como yo, para hablar de ese amor, de ese Dios vivo, de ese Dios cercano, de ese Dios que no está escondido atrás de las nubes, de ese Dios que no está encerrado allí solo en el sagrario. No, el Señor quiere estar en tu corazón y quiere obrar en ti y quiere obrar a través de ti. Y pues bueno, hermanos, todo esto lo comparto de manera general, de manera breve, todo para gloria de Dios. Y pues bueno, había mencionado que mis papás murieron. Cuando ellos mueren, yo solo le pedí algo al Señor, porque mi papá murió en la pandemia. Él no creía en la pandemia, por cierto. Y en 3 días se fue. Sus 4 últimos años de vida los pasó conmigo. Fue un regalo que Dios me dio. Después de que yo quería ese amor y se lo pedí al Señor, miren cómo el Señor me dio ese amor en mi padre, que sus últimos años me siguió. Estuvo conmigo en mi anterior parroquia. Hoy estoy en Michoacán, prestado. Ya mero me voy, unos días creo. Pero mi padre estuvo conmigo sus últimos 4 años. Dios escuchó mi oración, Dios vio mi necesidad, escuchó la oración del pueblo que ora por los sacerdotes, sanó mis vacíos. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahora que no está mi padre? Y dice Dios, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Empecé a hacer lo que hacía antes cuando él estaba, y yo decía, pero no pasa nada. Yo creí que iba a reaccionar de otra manera. Y bueno, cuando muere mi madre, Dios me hace ver ese amor que le tuvo y que me tiene y que nos tiene, porque ellos están vivos.
Y es que yo le pedí solo al Señor, le dije, Señor, abraza, abrázanos, no nos sueltes, no te pido otra cosa, solo abrázanos. Y les digo, hermanos, ese abrazo del Señor lo sigo sintiendo. El Señor nos sigue abrazando. Claro, en nuestra humanidad de repente quisiéramos tenerlos con nosotros. Sí, sin embargo, nuestra fe nos dice que ellos están allá mejor con el Señor. Sí, en el territorio, todos iremos, pero yo dije, Señor, todo lo que yo viva, lo que yo sufra, lo que tú permitas, por sus almas y por todas las almas del purgatorio, porque creo en las almas. El Señor me permitió en el año de la misericordia escuchar a unas almas que estaban rezando y yo no creía tanto, pero de ahí para acá que yo creo. A veces se me pierde algo y me ayudan, pero ya ellas y yo, pues porque diario estoy rezando por ellas y es algo bien hermoso que Dios me ha permitido amarlas porque sé que ellas tienen mucha sed, tienen sed de Dios, tienen sed de lo que aquí no alcanzaron a beber, esa sangre de Cristo, ese amor del Señor, y yo trato de ofrecer Eucaristías por ellas, de ofrecerlo todo. Ha habido persecución, ha habido grandes tribulaciones, pero ese abrazo del Señor se sigue sintiendo. Los problemas no han faltado, y es que, hermanos, toda la palabra del Señor se cumple, y el Señor ha dicho, y me lo dijo en aquel primer retiro cuando íbamos saliendo de la misa de sanación, dijo, prepárate para la prueba. Y yo volteé y estaba el crucifijo junto a la Virgen de Guadalupe, y yo creí que yo estaba loco porque todavía no tenía las demás experiencias. Dije, estoy loco y yo no les voy a decir a la gente lo que escuché. Ya después el Señor me dio su palabra y hoy lo he vivido. El que quiera servir al Señor, el que lo quiera servir, el que lo quiera seguir, lo va a servir. Y el que lo quiera seguir, que se prepare para la prueba, dice el Señor. Pero dichosos, dice el Señor, dichosos los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermanos, vale la pena seguir y hacerlo todo por el Señor, seguir al Señor, servir al Señor, todo con Él, nada sin Él. Así sea. Pues hermosísimo testimonio, Padre Salvador. Vemos la parte más humana, ¿no? del sacerdote, ¿no? Que es lo que yo pretendía que se viera, pues, en ese testimonio, ¿no? De que el sacerdote, pues, también tiene, pues, sus pequeñas taras, ¿no? Como tenemos todos. Y de ahí también es que el sacerdote, como dice la carta de Hebreos, que por ese motivo el sacerdote, al sentir esa debilidad humana, se compadece también del fiel, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Que cuando el sacerdote, pues cuando llega una persona a confesión, pues el sacerdote mejor que nadie, pues entiende a esa persona, ¿no? Y es importantísimo sentirse comprendido. Yo tengo la suerte, Padre Salvador, que actualmente tengo un sacerdote en mi parroquia. Yo me cambié de ciudad y el padre es también mexicano. Oh. Y me encantó y se lo dije hace escasos días. Pero le dije, digo, padre, me encanta esa sensibilidad del sacerdote mexicano, porque es un sacerdote muy sencillo, muy cercano y que te habla con muchísimo amor, ¿no? En confesión, ¿no? Pude comprobarlo esa última vez que estuve con él y sencillamente, pues, fue una auténtica delicia, pues, el presentarme ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y que el sacerdote, pues, te entienda perfectamente, ¿no? Que no te mira con esa mirada inquisidora, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Pues a veces, pues, lo mal que uno va, ¿no? Porque tiene que soltar ahí toda la porquería, ¿no? Todo lo sucio que tenemos en nuestras almas, ¿no? Y hacerlo con un sacerdote así de esa manera, pues, se hace muchísimo más fácil.
Y pues le doy las gracias a Dios por ese sacerdote, por el Padre Juan de Jesús y por supuesto por nuestro Padre Salvador y por todos los sacerdotes, ¿no?, del pueblo de Dios. Padre Salvador, me llama muchísimo la atención que dijo, lo tengo aquí anotado, ¿no?, que se sorprendió, y yo creo que ahí se van a sorprender también muchos sacerdotes, ¿no?, que se sorprendió porque el demonio se le sometía. Igual que los apóstoles pues iban, Señor, Señor, en tu nombre podemos expulsar demonios, ¿no? Y ellos se maravillaban, ¿no? Pues de una manera parecida, ¿no? Pues también pues se sorprendió, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, mucho me sorprendí. Y sé que el enemigo se manifiesta de muchas maneras. Y sé que el enemigo no viene a asustarnos con sus dos cuernitos y con su cola de ¿sabe qué? De vaca y sus patas de gallo. No, él no quiere eso. Él es muy astuto y muy hábil para engañarnos. Cuando quienes han tenido la experiencia de mirarle así, el Señor es quien lo ha descubierto para que se den cuenta de que Él existe y que no bajen la guardia en oración, en ayuno, en obras de caridad y de misericordia. A mí me atacó por medio de muchas maneras, pero había mencionado el alcoholismo. Nada más así en breve, ¿cómo me lo quitó? Literal, de la noche a la mañana, sin pedírselo al Señor. Pero, ¿por qué? Ya estaba en los retiros, cada mes, y misas de sanación. Entonces, el Señor ya oraba, ya era oración, ya era dedicarme a las cosas de Dios, ya era estar renunciando. Y el Señor se encargó de quitarme lo que estorbaba para servirle en su obra. Ahora sé que nadie deja un vicio sin la gracia de Dios. Aquellos que dicen, no, es que yo lo dejé cuando yo quise. No, mi hijo, tu esposa oró por ti, tu mamá o tu hermana, la iglesia, alguien, tú ni cuenta te diste, pero que tú digas que cuando tú quisiste lo dejaste o que cuando tú quieras, esa es una mentira. Solo con la gracia de Dios podemos ser soltados de las cadenas del maligno enemigo. Así es, padre, decía, ¿no? Con esas palabras, pues me gustaría que se quedaran, pues, nuestros hermanos, ¿no? Y también, pues, nuestros queridísimos sacerdotes. Pues, Padre Salvador, muchísimas gracias. Un placer el haber podido compartir este ratito pequeñito con usted. Para mí es un placer cada vez que comparto, pues, un momento con un sacerdote del Dios Altísimo. Y espero que los hermanos pues compartan este video, que le den like, se suscriban, ¿verdad? Y por supuesto que sí, que lo compartan muchísimo en sus redes sociales para que este testimonio pues llegue a muchísimas personas y también a sacerdotes, que también sería interesante de que este testimonio pues fuera visto también por nuestros hermanos queridísimos sacerdotes. Pues Padre Salvador, un abrazo enorme, un apapacho, como se dice por allí, un apapacho fuerte a nuestro estimado Padre Salvador y que pues que siga con su trabajo. Rezamos por su ministerio y que el Señor, ¿no?, pues le dé la gracia pues para llevarlo a buen término. Amén. Gracias. Pues no se me vaya todavía, padre, un segundito mientras despido el programa. Hermanos, como les dije, pues compartan este video y el Señor os guarde, el Señor os bendiga.